¿Alguna vez te has detenido a pensar de dónde viene el mal? Hoy vamos a desvelar un misterio profundo, el origen de la caída de Satanás. Esta historia no es solo un cuento antiguo, sino una revelación que desafía nuestra visión del bien y del mal. No se trata solo de una narrativa, sino de una verdad que puede transformar tu comprensión sobre el mundo espiritual y el poder de la libre elección. Quédate conmigo y juntos exploraremos secretos que han permanecido ocultos desde el principio del universo. ¿De dónde provino el primer deseo maligno en Satanás? En su origen, Dios lo creó como un ángel, y a través del ministerio de su Hijo, el Señor Jesús, Él creó a todos los ángeles. No hay criatura que Él no haya hecho. Como nos recuerda Juan en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin embargo, siendo Dios santo, Él no puede estar directamente involucrado en la creación del mal. Por lo tanto, tanto la razón como las escrituras nos muestran que todos los ángeles fueron creados en un estado de pureza, y cada ángel es una creación directa de Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo desató la ira divina sobre sí mismo, sino que también logró que muchos ángeles se unieran a su rebelión. Se cree que un tercio de los ángeles lo siguieron en ese acto. Satanás y sus seguidores se convirtieron en seres malvados, hostiles no solo hacia Dios, sino también hacia sus planes y hacia la humanidad que Él había creado. Los capítulos 28 de Ezequiel, versículos 12 al 19, y 14 de Isaías, versículos 12 al 18, 17, son pasajes clave que nos dan una visión profunda sobre el estado original de Satanás y su caída. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 17, se nos relata: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero del alba, hijo del amanecer? Tú que debilitabas a las naciones, has sido derribado al suelo, pero pensabas en tu corazón: subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero en realidad serás llevado al Seol, a las profundidades del abismo, al reino de los muertos. Los que te vean se detendrán a mirar, reflexionando: este es el hombre que hizo temblar la tierra, que sacudió reinos, que convirtió el mundo en un desierto y derribó sus ciudades, el que no permitió que sus prisioneros regresaran a casa. Antes de su caída, Satanás parecía haber disfrutado de los más altos niveles de poder y prestigio jamás otorgados a una criatura. Primero, su naturaleza. Satanás pertenecía a la clase de los querubines, seres angelicales que probablemente ocupaban la posición más elevada entre los ángeles. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, leemos: Tú eras el querubín ungido que cubre y protege. Yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios. Caminabas entre las piedras de fuego, joyas resplandecientes. Y en el versículo 12 del mismo capítulo se dice: Hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Las expresiones sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza indican que Satanás era superior a todos los demás seres en inteligencia y atractivo físico. El lenguaje figurativo de este versículo describe su perfección exquisita. En segundo lugar, la posición de Satanás no solo era la de un líder ungido, sino que también era conocido como querubín protector, un título que podría hacer referencia a su rol como guardián, un honor que lo designaba como proclamador de la majestad y santidad de Dios. En tercer lugar, su morada parece haber sido en la presencia misma de Dios, ya que caminaba entre las piedras de fuego. En Ezequiel capítulos 28, versículos 13 a 16, se describe: estabas en el Edén, jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta: el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónix y el jaspe, el lapislázuli, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La obra de tus engastes y de tus incrustaciones estaba en ti, preparada el día en que fuiste creado. Tú eras el querubín ungido que cubre y protege, y yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios.
Caminabas entre las piedras de fuego, joyas resplandecientes. Eras íntegro en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. Por la abundancia de tu comercio llenaste tu interior de violencia y pecaste. Por eso te lancé fuera como cosa profana del monte de Dios, y te destruí, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. En cuarto lugar, la perfección. Esta frase resume sus cualidades personales y morales. Tenía el sello de perfección y era perfecto en belleza. Era irreprochable en sus caminos desde el día en que fue creado hasta el momento en que cometió su primer pecado. El ángel estaba lleno de sabiduría y belleza. Como todo lo que Dios creó, este ángel era impecable desde el principio y además poseía una atracción especial. Los querubines y serafines parecen ser los seres celestiales más altos, y todos estos aspectos sugieren que Satanás ocupaba la jerarquía más alta entre todos los seres creados en el universo. El ángel estaba en el monte santo de Dios, lo que hace referencia a la gloria visible de Dios y al lugar donde Él habita. Este ángel se encontraba muy cerca del Señor. También caminaba entre las piedras de fuego. El origen de su perversión es un misterio. Dios solo dice que la iniquidad fue hallada en él. La mejor pista sobre lo que sucedió en la mente de Satanás se encuentra en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Tu corazón se enorgulleció a causa de tu belleza. Corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te lancé por tierra, te expuse ante los reyes para que te contemplen. Su naturaleza orgullosa y su obsesión consigo mismo fueron la raíz de su pecado. Al meditar sobre la belleza que Dios le concedió, quedó cautivado por sí mismo, consumido por el orgullo. En Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesús dice: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Estas palabras se pronuncian en el contexto del regreso de los 70 discípulos que Jesús había enviado a evangelizar y preparar su camino hacia Jerusalén. Cuando los 70 regresaron de su misión, se sorprendieron al descubrir que incluso los demonios se sometían a ellos, como se relata en Lucas 10, versículos 17 y 18. Los 70 regresaron con alegría, diciendo: «Señor, incluso los demonios se someten a nosotros en tu nombre». Jesús les respondió: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Las palabras de Jesús son una advertencia contra el orgullo, como si estuviera diciendo: «Sí, están exultantes porque incluso los demonios se someten a ustedes, pero recuerden que el orgullo es el pecado que origina todos los demás». La excesiva arrogancia causó la caída de Lucifer de la gracia y su expulsión del cielo. Tengan cuidado de evitar este peligro potencial. Lucifer se exaltó a causa de su orgullo, y por ello Dios lo removió de su posición original en el cielo, como se dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. No debe ser un recién convertido, para que no se vuelva arrogante y caiga en la misma condena que él sufrió por su arrogancia y orgullo. El pecado explota las bendiciones de Dios para su propio beneficio. Lucifer también llevó a otros ángeles a desviarse del camino que Dios había trazado para ellos. En Ezequiel, capítulos 28, versículos 18 y 19 se lee: «Profané tus santuarios por la multitud de tus pecados y por la enormidad de tu culpa, por la injusticia de tu comercio. Por eso hice surgir un fuego de tu interior que te consumió y te reduje a cenizas sobre la tierra, a la vista de todos los que te observan. Todos los pueblos y naciones que te conocían quedaron horrorizados contigo. Llegaste a un fin horrible y espantoso, y dejarás de existir». Las palabras comercio e injusticia podrían hacer referencia al acto de atraer a un gran número de ángeles a su causa maligna. Su morada también fue profanada por su pecado, acusación y castigo. Debido al pecado de arrogancia y violencia de Satanás, Dios lo expulsó de su posición privilegiada, cerca de su trono, fuera del monte de Dios. Es probable que haya sido lanzado a la tierra después de su pecado original, como leemos en la Escritura: «Te lancé por tierra». Así, Dios lo acusó de una rebelión flagrante e infundada y lo expulsó de su compañía. Su mayor castigo será el lago de fuego. Cristo dijo en Mateo capítulo 25, versículo 41: «Entonces dirá a los que estén a su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para él y sus ángeles.
Su caída fue un acto de rebelión contra Dios, pero aún continúa ejerciendo tiranía sobre las personas. Su destino está sellado, pero solo en el juicio final será confinado al lago de fuego. El pecado fundamental de Satanás parece ser el orgullo, como ya hemos notado en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Pablo identifica específicamente el orgullo o la arrogancia como la causa de la condena que él sufrió. En Ezequiel capítulo 28, versículo 17, leemos: Tu corazón se enorgulleció a causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te lancé por tierra, te expuse ante los reyes para que te contemplen. Isaías ilustra este orgullo expresado en una rebelión deliberada. Observen las 5 ocurrencias de yo haré en los versículos 13 y 14, como una manifestación del pecado. Estas 5 declaraciones de yo haré expresan específicamente la autoafirmación y la rebelión de Satanás. Estos comentarios probablemente retroceden a sus objetivos iniciales en su situación original, poco antes de ser expulsado de la presencia de Dios. Esto parece coincidir con la acusación probablemente hecha por Dios en el versículo 13. Pero dijiste en tu corazón. Las 5 afirmaciones expresan la aspiración de Satanás de ascender por encima de la esfera en la que fue creado y posicionado. Cuando fue traído a la existencia, declaró su propia voluntad contra la benevolente voluntad del Altísimo. Yo subiré al cielo. Dado que Satanás tenía acceso a la presencia misma de Dios como el principal querubín, esta afirmación no sugiere simplemente que él visitaría el cielo, sino que deseaba residir allí. Esto indica que Satanás buscaba morar en el lugar de la habitación de Dios, probablemente deseando ser reconocido a un nivel igual al de Dios. Yo exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Las estrellas, como hemos visto, son referencias a los ángeles. Yo me sentaré en el monte de la asamblea. Según Isaías capítulo 2, versículo 2, y Salmos capítulo 48, versículo 2, el monte de la asamblea es el centro de la administración del reino de Dios y parece estar asociado al gobierno terrenal del Mesías desde Jerusalén. Satanás, por tanto, también aspiraba a gobernar sobre los asuntos del reino. Yo subiré por encima de las alturas de las nubes. Lucifer poseía una magnífica gloria dentro de sí, que era un reflejo de su creador. Ahora, sin embargo, ansiaba una gloria mayor o equiparable a la de Dios. Yo me haré semejante al Altísimo. Este es el punto culminante de todos los actos de autoafirmación y rebelión contra Dios. ¿Por qué, entre todos los títulos que Dios posee, Lucifer escogería este para sí mismo? Hay 2 aspectos importantes a destacar. Primero, Satanás no deseaba ser diferente de Dios. Admiraba el poder y la autoridad de Dios y los deseaba para sí mismo. Preferiría usurpar la autoridad de Dios en lugar de someterse a ella, pues nadie puede ser como Dios y al mismo tiempo permitir que Dios siga siendo Dios, ya que no hay nadie como Él. Dios no compartirá su gloria ni su posición con nadie más. Segundo, Satanás aspiraba a ser semejante a Dios, principalmente en términos de autoridad y control, con la intención de reemplazar a Dios, pero terminó siendo un impostor, no un sustituto. Con la rebelión vino un cambio de personalidad. Toda la santidad que había derivado de su creador se perdió y la corrupción la reemplazó. Incluso en su reflexión, ya no podría ser como Dios, tal como se expresa en Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro ni mi alabanza a las imágenes talladas. También en Isaías capítulo 43, versículo 10, se lee: Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que sepáis y me creáis y entendáis que yo soy el mismo. Antes de mí, ningún Dios fue formado, y después de mí no habrá ninguno. En Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6, se dice: Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te ceñiré, aunque no me conozcas, para que se sepa desde el amanecer hasta el ocaso que no hay otro además de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Isaías capítulo 45, versículos 21 a 22. Presentad vuestro caso, dice el Señor. Traed vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob.
Permítanos anunciar y presentar juntos las evidencias de que fueron advertidos sobre la aparición y la conquista de Ciro mucho antes de que ocurriera. ¿Quién lo declaró desde el principio? No fui yo, el Señor, y no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. No hay otro aparte de mí. Por varias razones, el pecado de Satanás es particularmente atroz. No había un ejemplo previo, marcando el inicio de una rebelión contra el Santísimo Dios. Cuando fue creado, era bello y perfecto, sin nada faltante. El más alto nivel de sabiduría que poseía arrojaba más luz y comprensión sobre la gloria y la bondad de Dios, contra quien pecó. Al tener una posición elevada, Dios le concedió el placer de realizar un servicio importante. Al ser perfecto y santo, tuvo el privilegio de disfrutar de una comunión íntima con Dios. Lucifer, la estrella de la mañana, hijo del alba, que brillaba con la luz santa de Dios, se convirtió en Satanás, el opositor de todo lo que Dios es. Satanás retuvo parte de su dignidad a pesar de ser expulsado de su posición exaltada. El pasaje implica que su influencia y poder aún se sentían. Incluso Miguel, el arcángel, no se atrevió a pronunciar contra él un juicio difamatorio. El juicio de Dios tuvo que venir en su rectitud moral contra un pecado tan grande. Será arrojado al Seol, a los recovecos de la fosa, así como todos los que lo siguen. Isaías capítulo 14, versículo 15. Pero de hecho serás llevado al Seol, a los recovecos de la fosa, a la región de los muertos. Isaías capítulo 24, versículos 21 y 22. Y sucederá en aquel día que el Señor visitará y castigará al ejército de lo alto, a los ángeles caídos del cielo y a los reyes de la tierra. Sobre la tierra serán reunidos como prisioneros, son reunidos en la mazmorra, serán encerrados en la prisión, y después de muchos días serán visitados y castigados. El momento de la caída de Satanás no está claramente revelado, pero podemos deducir ciertos límites de tiempo a partir de las evidencias bíblicas. Si asumimos que los ángeles formaban parte de la creación mencionada en Génesis 1, versículo 1, entonces su caída ocurrió después de ese punto. En Génesis 1, versículo 31, se lee: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno, y hubo tarde y mañana el sexto día». Sin embargo, es posible que los ángeles existieran antes de la creación de los cielos y la tierra. Los ángeles estaban presentes cuando Dios puso los fundamentos de la tierra y sus medidas, pues las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios, los ángeles, gritaban de alegría en ese tiempo, como se menciona en Job 38, versículo 7. Cuando las estrellas de la mañana juntas alegremente cantaban y todos los hijos de Dios jubilaban. Todos los ángeles se regocijaron con Dios en ese momento. Entonces, en algún momento después de la creación original de los cielos y la tierra, que era muy buena, Satanás y sus ángeles cayeron. Ciertamente, la caída ocurrió antes de Génesis 3, donde se registra la tentación de Adán y Eva. Cayó antes del hombre, pero si fue antes o después de la creación del hombre, sigue siendo desconocido. La caída de Satanás con los ángeles. La Biblia deja claro que Satanás tiene ángeles que obedecen sus órdenes y luchan por sus causas. Esto lo vemos en Mateo capítulo 12, versículos 24 a 26. Pero los fariseos al oír esto dijeron: «Este hombre expulsa demonios solo con la ayuda de Belcebú, el príncipe de los demonios». Conociendo sus pensamientos, Jesús les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo está en ruinas, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás expulsa a Satanás, es decir, a sus demonios, está dividido y desunido. ¿Cómo entonces su reino subsistirá?». En Mateo capítulo 25, versículo 41 se lee: «Entonces dirá a los que estén a su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para él y sus ángeles demonios». Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7: «Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. En su rebelión inicial contra Dios, Satanás solicitó el apoyo de otros ángeles. La frase «la iniquidad de tu comercio» podría referirse a Satanás vendiendo su causa rebelde a otros ángeles, lo que encaja con su plan de gobernar sobre los ángeles, como se menciona en Isaías.
capítulo 14, versículo 13. Después de seducir a estos ángeles, no había vuelta atrás para ellos. Estaban condenados a una vida de degradación moral. Es posible que hasta un tercio de todos los ángeles existentes siguiera a Satanás en su rebelión. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, se lee: «Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, lanzándolas sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera». Las personas naturalmente se preguntan por qué un Dios bueno y poderoso permitiría la caída de Satanás y sus ángeles. Esto trajo el pecado al universo, afectando a los ángeles y a toda la humanidad. Debemos recordar que la misma Biblia, que registra el inicio y la continuidad del mal, también presenta a Dios como alguien que es santo, justo y perfecto en todos sus caminos, uno en cuyos ojos el pecado es extremadamente perverso y digno de juicio. Él no pudo ni promovió ni perpetuó el pecado, como se dice en Santiago, capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga cuando sea tentado: «Estoy siendo tentado por Dios», pues Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. La tentación no proviene de Dios, sino de nuestras propias fallas. Al mismo tiempo, la Biblia retrata a Dios como omnipotente y soberano, teniendo control total sobre todo y sin competidores. En Isaías capítulo 41, versículo 4, se dice: «¿Quién ha realizado y hecho esto, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero, y con los últimos yo soy Él». En Isaías capítulo 43, versículo 13, leemos: «Aún antes de que hubiera día, yo soy, y nadie hay que pueda hacer escapar de mis manos. Operando yo, ¿quién impedirá?». Finalmente, Dios castigará eternamente a los malhechores en el lago de fuego y eliminará la presencia del pecado del universo para siempre cuando Él haga todas las cosas nuevas. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 10 a 15, se dice: «El que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia, el anticristo y el falso profeta. Serán atormentados día y noche para siempre». El lago de fuego representa la separación eterna de Dios. Si el nombre de alguien no fue encontrado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Satanás no era un ángel común, era un querubín guardián y ungido. Lucifer estaba en medio del fuego de Dios en el pasado eterno. Como el ángel de más alta jerarquía, estaba en la presencia de Dios y lideraba todo el coro angélico en alabanza y servicio a Yahvé. Entonces, ¿cómo podría encontrarse el mal en un ángel de tan alta jerarquía? Porque Dios dio a este ser perfecto la capacidad de elegir, es decir, servirlo voluntariamente en lugar de por obligación. Dios no obligaría a Lucifer a adorarlo, pues prefiere una adoración voluntaria. Y Lucifer eligió rebelarse contra Dios y usurpar su autoridad. Como resultado de su rebelión, fue expulsado por la gracia de Dios del cielo y lanzado a la tierra. Por ello, un día será juzgado y lanzado al lago de fuego y azufre, atormentado día y noche para siempre. El lago fue creado para Satanás y los ángeles que se unieron a él en la rebelión. Las personas van al infierno porque también eligen unirse a Satanás en su rebelión contra Dios, rechazando aceptar la salvación de Dios en Cristo. Hasta su caída, el ángel era perfecto en todos los sentidos. Su perfección se enfatiza una vez más debido a su belleza, el ángel lleno de orgullo. Debemos entender que Satanás es un ser creado, no un Dios mal equivalente, y no posee omnipotencia, omnisciencia, ni ninguna de las cualidades que solo pueden encontrarse en Dios. Debemos confiar en que Dios está en control. En Ezequiel, Dios se declara el Señor. De hecho, a lo largo del libro de Ezequiel, Dios dice que está haciendo algo para que sepan que Él es el Señor. Compartir la historia de Satanás encaja en el tema de Ezequiel. Cuando sabemos de dónde viene Satanás y a dónde va, sabemos que Dios es el Señor. Dios tiene control completo sobre Satanás desde el principio hasta el fin. Ahora sabemos todo sobre Satanás. Debido a su belleza, fue movido por el orgullo antes de ser expulsado de la presencia de Dios. Todavía es movido por el orgullo para tomar lo que legítimamente pertenece a Dios. Conocer el orgullo de Satanás nos permite evitarlo en nuestras propias vidas,
por el poder del Espíritu Santo. La destrucción de Satanás vendrá como resultado de su propio orgullo, su arrogancia y rebelión contra Dios. Acabamos de explorar uno de los mayores misterios de la historia espiritual, pero esto es solo la punta del iceberg. Si te quedaste fascinado por este viaje a través de los secretos celestiales y deseas descubrir más verdades sorprendentes, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. En cada video, profundizamos aún más en los misterios del universo, desentrañando historias que desafiarán y ampliarán tu visión del mundo. Si te ha gustado este video, muestra tu apoyo haciendo clic en me gusta y compártelo con tus amigos para que ellos también puedan embarcarse en este increíble viaje. Pero no te detengas aquí, deja tu comentario abajo. ¿Qué misterio te gustaría que exploráramos? Juntos desbloquearemos un camino de abundancia y bendiciones. El viaje es desafiante, pero no tienes que caminar solo. En los comentarios encontrarás una clave poderosa para esa puerta que muchos buscan abrir. El ebook Descubre la prosperidad con Dios, la guía definitiva para superar retos espirituales y vivir una vida abundante. Este no es solo un libro, es el fruto de años de investigación, experiencias y revelaciones profundas que ahora están a tu alcance. Imagina superar las barreras que impiden tu crecimiento espiritual y financiero. Piensa en el confort y la seguridad de vivir una vida alineada con las promesas de prosperidad que te han sido destinadas. Este video es más que letras en una página. Es un mapa hacia el tesoro que mereces. Únete a los muchos que ya están recorriendo un camino iluminado por la fe y el conocimiento. El poder de transformar tu vida está a solo un clic. Revisa ahora en los comentarios y comienza tu viaje hacia una vida de plenitud y prosperidad. Recuerda, la prosperidad con Dios no es solo un sueño lejano, es una promesa esperando ser cumplida. Con esta guía estás un paso más cerca de hacerla realidad. Tu historia de éxito comienza hoy.